hoy estamos iniciando una nueva serie, un nuevo viaje a través del libro de los Hechos. Así que me gustaría que ustedes mantuvieran su Biblia abierta en el libro de los Hechos. En la serie anterior nos quedamos con Cristo resucitado. Así que al continuar hoy lo vamos a hacer exactamente donde Lucas termina su evangelio, y es que el libro de los Hechos también fue escrito por Lucas, por si ustedes no lo sabían. Miren, cuando mi esposa o nosotros vamos a salir un viaje y por alguna razón se quedan los niños en casa, nos gusta a nosotros darnos la idea de a dónde vamos a ir nosotros. Así que al prepararnos para un viaje, nosotros nos gustaría entender a dónde vamos, qué hay allí, si hay un teatro, si hay un restaurante, qué cosas hay bonitas en el lugar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta mañana, darnos un poco la idea antes de iniciar de cómo es este libro que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Primero, tenemos que decir que el libro de los Hechos es la segunda parte de un libro entero que escribió Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, y más o menos los dos se encuentran uno detrás del otro. Ambos fueron dedicados a Teófilo, del que sabemos muy poco realmente con exactitud, solo lo que Lucas nos dice, que él era un hombre que era muy probablemente seguidor de nuestro Señor Jesucristo, y tal vez su nombre nos puede dar otro dato de él, significa amado por Dios, o bien puede significar también que ama a Dios. Lucas era un gentil. ¿Qué significa eso de gentil? Que era como usted o como yo, es decir, no era ningún judío, era un médico, dice, de formación, y como era un médico, él tenía un griego muy refinado. No era, la Biblia se escribió en un griego tosco. Si se hubiera escrito en español, se escribió en el español de la calle, pero Lucas, que era una persona muy educada, lo escribió en un griego muy refinado, con mucho estilo, claro, por su profesión. Además, Lucas acompañó a Pablo en muchos de sus viajes, así que Lucas era un espectador de primera fila de buena parte de lo que él nos va a narrar a partir de estas semanas. Y para las secciones que él no tuvo la oportunidad de estar viendo, porque nadie puede estar en todos lados, Lucas tuvo la oportunidad de dedicar por lo menos 2 años, porque resulta que en uno de los viajes con Pablo quedó detenido y Lucas tuvo tiempo durante esos 2 años en Jerusalén para investigar un montón de cosas. Durante esos 2 años, él pudo haber recopilado datos y tener conferencias con María. Por ejemplo, cuando ustedes leen el Evangelio de María y leen el nacimiento de Jesús en el libro de Lucas, es distinto, porque pareciera ser que se está contando desde la perspectiva de la mamá de nuestro Señor Jesucristo. También él pudo haber platicado con Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, con Felipe, con Pedro y con Juan, con Santiago, el hermano de Jesucristo, y otro sinfín de personajes que le contaron de primera mano a Lucas lo que él después nos cuenta en los 2 tomos del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En la historia que él nos cuenta, en Lucas y en Hechos, el centro de los 2 libros es Jesucristo. En el primero, en el Evangelio, Lucas nos habla de lo que Cristo hizo y lo que él enseñó mientras estuvo aquí en la tierra. Y en el segundo libro, él nos cuenta, en el libro de los Hechos, lo que Jesucristo continuó haciendo y diciendo después de su ascensión a través de los hombres y mujeres como usted y como yo. No eran gente especial, pero tenían algo, un ingrediente precioso en la vida de ellos, el poder del Espíritu Santo. Así que abrochémonos los cinturones un poquito, abramos nuestra Biblia o saquemos nuestros teléfonos y abramos nuestra aplicación. Yo utilizo el YouVersion, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, y sigan en sus pantallas la lectura para el día de hoy, que se encuentra en Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que él había escogido. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua,
pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él les respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú eres el que está hoy en este lugar. Gracias porque creemos la promesa de que el Espíritu Santo, nuestro consolador y maestro, es quien toma tu palabra y la graba en nuestros corazones y luego podemos vivir por ella. Padre, que eso sea cierto, que al escuchar tu palabra la entendamos, la guardemos en nuestro corazón y salgamos a vivir por ella. Padre, también te ruego por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Les empecé diciendo que muchas veces salimos de viaje nosotros y en la casa lo hacemos no seguido, pero de vez en cuando lo intentamos hacer con mi esposa. Y cuando lo hacemos nos vamos con los hijos y mi esposa siempre da las últimas instrucciones. Siempre empieza diciendo algo como: no vayan a dejar un regadero en todo lo que estamos haciendo. Si usan la cocina, ahí limpian, por favor, patojos. Patojos es una palabra de Guatemala que es la misma que decir muchacho, niño, más o menos por el estilo. No se vayan a llevar los platos a la cama, no se lleven los platos a la televisión, porque luego nadie limpia, y no se vayan a acostar tarde, por favor. Unos minutos antes de salir, la mamá se apresura y vuelve a decir: ¿qué fue lo que les dije? Por favor, no dejen los platos sucios, ahí limpian, no ensucien, se lavan antes de irse a acostar, por favor, se acuestan. Luego les dice besos, les dice los amo y salimos del lugar. Si a ustedes se les hace un poco familiar este tipo de conversación, esta escena, más o menos eso es lo que está sucediendo en estos días que Lucas nos está narrando. Durante sus años aquí en la tierra, el tema dominante del Señor Jesucristo cuando él estaba platicando con las demás personas era el reino de los cielos. Lucas nos cuenta que después de haber sido tentado en el desierto, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y Mateo nos explica qué era lo que él enseñaba. El tema central de su enseñanza era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que Cristo estaba hablando todas las veces, y muchas de sus parábolas que Jesús contó tenían que ver con el reino de los cielos. El Sermón del Monte, que fue de lo primero que nosotros platicamos aquí en esta comunidad, tenía que ver también con el reino de los cielos. Así que luego de su muerte, en esos últimos 40 días que él estuvo con sus discípulos, se enfocó nuevamente a platicar sobre el reino de los cielos. Una nota al margen, pero parece un poco significativa. El número 40 representa, según el doctor Pagán, los rabinos dicen que el 40 es un número que representa un tiempo de aprendizaje aprendido, completo en la Biblia. Por eso vemos este número sucediéndose tantas veces en la Biblia. Moisés, 40 años, y luego 40 años en el desierto, y luego 40 años caminando con el desierto, con los israelitas en el desierto. 40 días estuvo Moisés también, 40 días estuvo Moisés en el monte cuando él estaba aprendiendo y recibiendo las leyes. 40 días estuvo Israel vagando en el desierto. 40 días tuvo el Señor Jesucristo en el desierto también siendo tentado. Y hoy 40 días ha estado Jesús enseñando a sus discípulos. Si esto es así, significa que Jesús ha tomado el tiempo necesario, no solo para recordarles, sino para instruir completamente a los discípulos acerca del reino de Dios. Por eso no nos debe extrañar, como dice Daniel Marguerat, que el reino de Dios es la clave central en la predicación cristiana.
¿Qué es el centro? ¿Qué es lo más importante de la predicación cristiana? El reino de Dios. El reino de los cielos no es un lugar al que nosotros vamos a ir algún día. El reino de los cielos es el lugar al que ya hemos entrado. Todos nosotros estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, gracias a Cristo Jesús. El reino de los cielos está aquí y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Mientras Cristo vivió con sus discípulos, Él se encargaba de modelar el reino de Dios enfrente de ellos. Pero Él estaba por irse, así que ahí va la instrucción final. Está cerrando la puerta y quiere decir algo más. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús se iba a ir, pero no los iba a dejar solos. Pero eso no es todo. No solo es el hecho de que Jesús enviaría al Espíritu Santo, sino que no tenía sentido dar un paso más hasta que el Espíritu Santo los acompañara. Los libros básicos de administración, los libros que dan en la escuela para los que están estudiando un poco de administración, nos dice que cada vez que nosotros delegamos una responsabilidad a alguien, cada vez que le decimos a alguien que usted tiene que hacer eso, le tenemos que dar también la autoridad necesaria para que puedan hacer aquello para lo que fueron comisionados. Si usted le dice a su hijo, por ejemplo, hoy tú haces el desayuno, puede suceder, ustedes tienen que darle la autoridad al niño para que haga ciertas cosas. Él tiene que poder encender la estufa, tiene que poder abrir la estufa. No pueden decirle, tú haces el desayuno, pero no puede tocar nada. Eso es lo que pasa. Si ustedes tienen a una persona ya más grande en su casa y le dicen, mira, te encargas de que la casa quede limpia, tiene que tener acceso al resto de la casa, tiene que poder agarrar todos los utensilios. Si ustedes tienen un empleado, ya vamos a otro nivel, y le dices, quiero que tú te encargues de hacer las compras. La persona tiene que saber cuánto dinero puede gastar, y eso es recibir autoridad. Es decir, él puede agarrar la tarjeta e ir a comprar lo que él necesita. Este es un consejo que nos sirve a todos, sin importar si usted es papá, mamá, hijo, todos los que tenemos a alguien en autoridad. Antes de empezar a hacer nada, sea que usted sea el empleado o que usted esté diciéndole a alguien, usted es el hijo o usted es el papá, cerciórese de que tiene o cerciórese de que ha otorgado la autoridad necesaria para hacer aquello que se le ha pedido o que usted ha pedido que se haga. No se vaya de la casa. Si usted le dijo a su hijo, haz algo, que esté seguro el hijo y que esté seguro qué autoridad tiene para hacer eso que vale, que le ha pedido que haga. Esto vale en el trabajo, esto vale en la familia y vale hasta en la cocina. Los apóstoles, esos hombres a los que Jesús llamó para que estuvieran con él, también los capacitó, también los comisionó y además, antes de iniciar nada, Jesús les confirma que ellos van a recibir el poder, la autoridad necesaria para hacer lo que Él les había pedido que hicieran. Cada vez que nosotros pensamos en los apóstoles o pensamos en los personajes de la Biblia, nosotros pensamos que son como gigantes, como grandes héroes, pero la Biblia realmente nos los presenta como gentes comunes y corrientes. Si ustedes van y empiezan a revisar quiénes eran ellos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores artesanales. No eran ejecutivos, gerentes, eran pescadores artesanales los que tenía enfrente el Señor Jesucristo. Mateo, él era un cobrador de impuestos, era más o menos como un agente del IRS que estaba cobrándole a todos los ciudadanos lo que tenían que pagarle a César. Simón el Celote era una especie de activista político que intentaba darle vuelta al mundo y darle vuelta a todo a través de revolución o lo que tuviera enfrente. Y Pablo, dice la Biblia, que él se dedicaba a fabricar redes de pesca. Esos hombres comunes vivieron vidas increíbles porque fueron investidos y llenos del poder del Espíritu Santo. Pero no nos vamos a adelantar, vamos a seguir con el pasaje. Entonces, dice la palabra, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y él le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento. Esos son del dominio del Padre. Si Jesús fuera como yo,
probablemente después de que le hacen esa pregunta, hubiera volteado los ojos para arriba por un segundo y luego de haber respirado hondo, ha de haber pensado, ¿qué les acabo de decir? Y luego piensa por un segundo y ahí va la respuesta. Calvino dijo, hay tantos errores en esta pregunta como las palabras que tienen. Sin embargo, la pregunta no era tan desatinada. Ustedes saben que los judíos estaban esperando el regreso, el reinado del Mesías. Y de hecho, cuando Jesús muere, muchos de los judíos que estaban en ese lugar habían perdido toda la esperanza porque se había muerto el Mesías. Se supone que Él era el Mesías. ¿Y cómo nos va a guiar si está muerto? De manera que cuando Jesucristo resucita, para muchos de ellos vuelve a haber de nuevo esa esperanza de ver el reino de Israel establecido. Y entonces cuando Jesús le da la oportunidad, ellos preguntan, ¿ya es tiempo de restablecer el reino de Israel? Los discípulos no lograban entender algo que era muy importante. Tenían que entender algo que era clave para ellos. Y es que el reino de Dios es más grande, es más hermoso y es más importante que el reino pequeño de Israel. El problema que vemos aquí es el mismo problema que nos pasa a nosotros. Estamos pensando siempre en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestras inquietudes, pero Dios nos llama a pensar en algo distinto, desde otra perspectiva. Él nos invita a soñar en el reino. Pero eso no lo podemos hacer hasta que Él viva en nosotros a través del Espíritu de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que entonces que no podemos tener nuestras propias metas, nuestros propios proyectos, nuestros propios deseos. No, eso es lo que estoy diciendo. Es que nuestras metas, nuestros proyectos y nuestros deseos, sin importar cuán grandes parezcan ser, son por mucho más pequeños que el proyecto y el plan de Dios. Nuestro pequeño gran mundo, nuestro pequeño gran reino es nada comparado con el reino de Dios. Lucas nos recuerda las palabras de Jesucristo, así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer o por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente del mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos invita a que invirtamos nuestras prioridades, a que nos pongamos al servicio del reino. Regresemos a pensar en un momento en esos pescadores artesanales, en ese cobrador de impuestos o en el celote o en el doctor Lucas o en el fabricante de redes de pesca llamado Pablo. ¿Cuál habría sido el impacto de ellos en este mundo si la perspectiva del reino no hubiera cambiado en sus vidas? Cuando ellos decidieron soltar las redes o cuando voltearon la caja de recolectar impuestos, todo cambió para ellos. Y no todos dejaron de hacer lo que ellos hacían. Recuérdense que, por ejemplo, Pablo, él siguió haciendo redes. Pero cuando ellos cambiaron su perspectiva, todo cambió para ellos y para este mundo que está, gracias a Dios, puesto de cabeza, gracias a estos hombres que estuvieron dispuestos a soñar primero en el reino de Dios antes que en sus propios sueños. Jesús no va a dejar la pregunta sin respuesta, pero en vez de dejarlos en una situación de expectativa paralizante, porque así estaban ellos, ¿a qué horas viene? ¿A qué horas viene? No estaban haciendo nada, solo estaban esperando para saber a qué horas viene. Jesucristo, en vez de decirle, viene el 3 de marzo, Jesucristo les dice y los reorienta y les dice a ellos, miren, dejen de esperar ya sentados. Eso no tiene sentido. Dios es quien maneja los tiempos, Dios es el que maneja las circunstancias, no son ustedes. Aunque pareciera ser como un chorro de agua fría encima de ellos, realmente no es eso. Solo les está diciendo que no tiene sentido quedarse quieto, que hay algo que hacer para mientras. ¿Cuántas veces nos pasa realmente eso en nuestra vida? Estamos tratando de ver qué hacemos y mientras, como no sabemos qué hacer, nos quedamos con las manos porque no estamos claros en qué se supone que nosotros debemos de estar haciendo. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que los discípulos deben hacer para mientras?
Entre ese tiempo en que viene la promesa de que Cristo vendrá de nuevo, el que el reino será establecido y el tiempo que ellos están viviendo, ¿qué se supone que deben de hacer? Ser testigos. La promesa dice así: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Esto no es una posibilidad, esto no es una probabilidad, era una realidad. El Espíritu Santo iba a venir y cuando esto sucediera, entonces ellos iban a poder ocuparse en algo, en ser testigos. Esa es la tarea que le recomendó Jesús a sus discípulos y es la tarea que nos encomienda también a nosotros, que desde que Él se fue, desde que el Espíritu Santo vino, hasta el momento en que Él vuelva a venir, en un tiempo que no sabemos porque no sabemos cuándo Él va a venir y no tiene sentido ponerse a especular de cuándo es que Él viene. Entre esos dos momentos, ellos iban a ser investidos con poder para ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Testigos de que hay una nueva creación de la cual tú y yo somos parte. Y ese testimonio se mueve en dos direcciones. En una dirección geográfica, desde Jerusalén, pasando por Judea hasta Samaria, hasta lo último de la tierra, pero también en una dimensión temporal, hasta que Él venga. Permítame ahora ir uniendo ya los engranajes para entender para nosotros mismos qué es lo que significa. Nosotros hoy vivimos en medio de esos dos tiempos. Vivimos evidentemente después de que Cristo se fue, después de haber resucitado. Y también estamos aquí anticipando su venida gloriosa. Queremos que Cristo venga. Anhelamos que Él venga a enderezar este mundo que está completamente torcido. Anhelamos que Él venga a instaurar su justicia en medio de este mundo que adolece tanto de su justicia. Anhelamos que Él venga a fundar su reino de paz en este mundo que grita guerra todo el tiempo. Gritamos Maranata, que significa sí, ven Señor Jesús, cuando vemos cómo la oscuridad destruye nuestras familias, destruye nuestros hogares, destruye nuestra propia vida. Su venida es certera, Él va a venir. Pero ¿qué hacemos para mientras? ¿Qué hacemos entre el día de hoy y el día en que Él venga? ¿Nos morimos de la desesperación? ¿Dejamos que la vida transcurra? Al fin y al cabo nada podemos hacer. No, la invitación de Jesucristo es esta: ustedes han sido revestidos con poder. Sí, porque todos los hijos de Dios han recibido el Espíritu Santo. ¿Es usted hijo de Dios? Usted tiene el Espíritu Santo. Soy hijo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo. Así lo dice Pablo en Romanos. Ustedes no viven según las intenciones de la carne, ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Él. Es sencillo. ¿Es usted hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Usted tiene el Espíritu Santo. No tiene por qué dudarlo. La palabra que traducimos nosotros como testigo, que es lo que Él pide que seamos cada uno de nosotros, es la palabra mártires, de donde viene la palabra mártir, que es aquel que da testimonio a través de su muerte. O sea que nos estás diciendo que todos debemos morir por la causa de Cristo. Aunque le sorprenda la respuesta es sí. Muy probablemente en este país, al menos todavía, nadie lo van a matar físicamente por profesar su fe en Cristo Jesús, pero a todos nos toca morir a nosotros mismos. El miércoles pasado, no vale la historia en este momento mejor. Todos en algún momento tenemos que tragarnos nuestro orgullo. Todos en algún momento tenemos que hacer algo que nos impide compartir nuestra fe con otros. Nos tenemos que aprender a animar nosotros a compartir nuestra fe con otras personas. Eso es algo que tenemos que hacer todos y a veces la vergüenza nos retiene. A veces pensamos que qué van a decir de mí. Tenemos familiares que si nosotros abrimos abiertamente la boca nos van a empezar a decir, ya venís vos con tus cosas. Pero realmente a veces animarlos a hacer significa un poco a morir a nosotros mismos, porque eso cuesta. Atreverse a sentarse con el tío que siempre nos hemos platicado y que de repente le digamos, hey tío, ¿sabe qué? Yo soy seguidor de Cristo.
Así puede ser que nos respondan. Y atrevernos a hacerlo en algún momento cuesta, pero es lo que Cristo nos pide a cada uno de nosotros. Morir a nosotros mismos significa también renunciar a nuestros propios sueños, como el sueño que tenían los discípulos de ver el reino de Israel establecido y cambiarlos por la visión de Dios. Hace un rato les pregunté de forma retórica que si nosotros debíamos dejar nuestros sueños de ser doctores o enfermeras o empresarios. La respuesta puede ser sí o puede ser no. Cuando nuestro enfoque cambia, cuando entendemos que nosotros somos agentes del reino, cuando nosotros entendemos que nuestro corazón ha sido cambiado, cuando entendemos que somos agentes del reino, nuestro corazón, nuestro enfoque de vida cambia. Al cambiar nuestra perspectiva, ahora la pregunta no es si tengo este sueño o no tengo este sueño. La pregunta es, ¿cómo pongo mi talento como médico? ¿Cómo pongo mi talento como músico, como ama de casa, como artesano al servicio del rey? Y eso no significa que tengo que venir y ser maestro de escuela dominical o tocar aquí en la banda o ser el que recoge la ofrenda. Eso no significa nada. Ya hay muchos maestros, ya hay muchos predicadores, ya hay muchos maestros de escuela dominical. Lo que realmente falta en este mundo son abogados, maestros, ingenieros, amas de casa, albañiles, empresarios, panaderos, agentes del reino de Dios trabajando en el día a día. Eso es lo que realmente falta. Que nosotros estemos dispuestos a poner nuestros talentos allá en la calle donde la gente los necesita. Como ya les dije, este mandamiento tiene dos dimensiones, una que es geográfica y otra temporal. La geográfica les dije que era nuestra Jerusalén, nuestra Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestro hasta lo último de la tierra? Es al lugar donde usted trabaja, es el lugar donde usted tiene su propio círculo de influencia. Pregunte quiénes son sus amigos, pregunte quiénes son sus trabajadores o para quién usted trabaja. Esa es su Jerusalén, esa es su Judea, eso es hasta lo último de la tierra. Todos esos lugares, todas esas personas, todas esas áreas donde usted se desenvuelve, esos lugares a donde Dios lo ha llevado para que usted sea testigo del reino de Dios. Dios lo trajo a usted de Colombia o de Puerto Rico o de Venezuela. Probablemente usted nunca pensó que esto iba a ser así, pero hay un motivo último en esa venida que usted tiene para este lugar, más grande que solo tener la oportunidad de satisfacer algunas de sus necesidades temporales. Sí, aquí usted puede vivir probablemente mejor que como vivía en el lugar donde usted vivía antes, pero todos esos movimientos, todas esas migraciones que tenemos acá son obra de Dios que tiene el control para cada uno de nosotros. Él decidió en qué lugares y en qué circunstancias nosotros teníamos que ser para que usted, moviéndose de Colombia, de Puerto Rico, de Guatemala, de Honduras, hacia aquí a los Estados Unidos, usted se pueda convertir en un agente del reino de Dios, alguien que no se detiene, que no se cansa de vivir como agente, como embajador del reino de Dios hasta... Y aquí viene la siguiente dimensión, la dimensión temporal. ¿Cuándo dejo de ser un agente de Dios? ¿Cuándo dejo de contarle al mundo? Hasta que Él venga. Pero en nuestro tiempo, como humanos, como no sabemos cuándo es eso, tenemos que pensar hasta que Dios nos lleve a su presencia. Usted es un agente del reino aquí, allá y acullá. Donde Dios lo mueva, usted ha sido llamado para ser agente del reino de Dios. Después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibidos por una nube que lo ocultó de sus ojos. Y mientras miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. La escena es interesante y la quiero utilizar como conclusión. Cristo hizo todo lo que tenía que hacer. Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Con eso, Él nos salvó, nos justificó,
limpió nuestros pecados. Cristo Jesús nos llamó, porque cada uno está aquí, cada uno es hijo de Dios porque Él nos llamó a nosotros. Cristo nos capacitó, Cristo nos dio al Espíritu Santo, Cristo ya nos dio una comisión que nosotros tenemos que hacer. Pero muchas veces seguimos fijando nuestra vista al cielo, seguimos tratando de discernir en las estrellas qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Él no nos hizo astrónomos, Él nos hizo testigos. Debemos por un rato dejar de ver arriba y tratar de discernir qué es lo que Cristo y qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y ahora entender que Él ya vive adentro de nosotros. Debemos de ver un momento, dejar de ver al cielo para empezar a ver más a nuestro alrededor, donde las noticias del Evangelio son necesarias. Debemos empezar a voltear a nuestro propio hogar. Debemos empezar a voltear a ver a nuestra propia familia, a nuestro vecindario, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra ciudad. Es allí donde Dios nos ha llamado a ser testigos. Es allí a donde Dios nos ha llamado a que continuemos proclamando lo que Cristo hizo y a contar las palabras que Cristo dijo. Es ahí donde Dios nos llama a que vivamos nuestras profesiones, nuestros oficios y nuestros talentos. Que dejemos de ver al cielo por un rato y empecemos a ver aquí, en el lugar donde estamos parados, a ser testigos, a ser embajadores del reino donde Dios nos ha puesto. ¿Aceptan el reto conmigo? Ojalá que así sea. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú hiciste todo en la cruz del Calvario. Eso estuvimos platicando durante las últimas 4 semanas. No hay nada que nosotros podamos hacer. Tú lo hiciste todo. Tú nos diste vida en Cristo Jesús. Tú perdonaste nuestros pecados. Tú nos limpiaste por completo. Yo no puedo hacer nada para cambiar eso que tú ya hiciste. Pero nos has dado ahora una comisión. Al entregarnos al Espíritu Santo, nos has dicho que salgamos y que seamos testigos de eso que Cristo hizo por nosotros. Nos has pedido que le contemos a otras personas lo que Cristo hizo y que modelemos enfrente de ellos cómo Cristo vivió. Así, Padre, nos pides que nosotros lo hagamos con nuestros primos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Gracias, Padre, porque nosotros de verdad no hacemos nada, pero tú lo has hecho todo por nosotros. Si usted nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, en esta mañana yo lo invito solamente a que repita estas palabras, que no son nada mágicas, solo es una forma de que usted empiece a establecer su alianza con este Cristo Jesús, que usted pueda decir simplemente: Padre, gracias porque moriste en la cruz, gracias porque tú te levantaste de la muerte y mostraste que eres el Hijo de Dios. Padre, gracias porque tú en ese acto limpiaste mi corazón, limpiaste mi vida. Permíteme ser un agente del reino en donde yo me encuentre. Que todo lo que yo haga sea para glorificar tu nombre. Usa mi profesión como maestro, usa mi profesión como cocinero, usa mi vida como ama de casa, usa mi vida como albañil o como lo que tú me has puesto a hacer en este mundo. Úsalo para que pueda ser un ejemplo, un agente del reino de Dios aquí en la tierra. Lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.